Buenas, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Dale con Todo, un espacio que se abre para la expresión del venezolano, pero para el venezolano de a pie, ese que se levanta a las 4 de la mañana tempranito para vestir y darle de comer a sus chamos, ese que tiene que ir a la camionetica y antes de montarse tiene que quitarse el reloj, el anillo, guardar el celular en el bolsillo para evitar que los roben. Ese que se tiene que montar en el metro bien tempranito con el calor por el mal funcionamiento de los aires acondicionados, el manoseo, la mala cara, para llegar a su destino. Todo esto día a día para sobrevivir en nuestra querida, muy amada, pero cada vez más complicada Venezuela. A todos esos venezolanos le decimos dale con todo, mi pana, exprésate. Di lo que sientes, cuáles son tus preocupaciones y sobre todo cuáles son tus propuestas para salir adelante de estas crisis que tenemos en nuestro país. Hoy tenemos un tema muy importante. Hablaremos de la juventud venezolana, pero en específico de la juventud universitaria venezolana. Ese chamo que día a día sufre cuando después de pasar todo este viacrucis llega exactamente a las 7 de la mañana a clases y le dicen, mi pana, hoy no hay clases. ¿Por qué no hay clases? Porque el profesor acató el paro universitario. ¿Qué es el paro universitario? ¿Quiénes son los responsables de esta crisis universitaria? ¿Serán las autoridades de la universidad? ¿Será el gobierno nacional? Para eso tendremos como invitado especial al profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, y al dirigente estudiantil Marcos Cardoso, de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Pero antes de tocar el tema, vamos un momento a escuchar qué dicen nuestros panas desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Escuela de Derecho. ¿La universidad se defiende con las aulas abiertas o con las aulas cerradas? Con las aulas abiertas. Universidad vacía. Si pueden decirle algo al presidente de la República, si lo tuvieran enfrente, ¿qué le dirían? Que tienen que entender que el hecho de que Venezuela obviamente está dividida después de un gobierno que no funcionó y ahorita hay otro gobierno que tampoco funciona, intentan arreglar la crisis económica con leyes habilitantes porque ya ellos no saben cómo gobernar si no tienen el poder completo, pasándole por encima a la asamblea. Y que tienen que entender que el hecho de que Venezuela esté dividida no quiere decir que tiene que haber una lucha entre ambos, porque a la hora de la verdad todos somos venezolanos y lo que tenemos es que construir un puente entre ambas Venezuelas para luchar por un mismo pensamiento que es que Venezuela. ¿Qué le dirían a las autoridades universitarias? Primero a Maduro le diría que tiene que apostarle a la juventud, sin duda. Tiene que apostarnos a nosotros y que nosotros somos el capital humano que lo va a ayudar a él a salir de ese problema que tiene. A las autoridades universitarias, que pues el que nada debe, nada teme. Y si te están pidiendo que rinda cuenta y que saques tu presupuesto, rinda cuentas. Al final del día todos estamos conscientes de que el presupuesto no da. Y si no da, demuéstralo. A los estudiantes, a sus compañeros, ¿qué le dicen? Que luchen. Que dejen la apatía. La apatía nos está matando a O sea, todos. que un paro no es sinónimo de irse de vacaciones, un paro es sinónimo de venir a la universidad y luchar por ella. Si quieres estudiar, tienes que luchar aquí, no en la playa. Bueno, pudimos ver las impresiones de algunos de los estudiantes que día a día sufren este tema. Podemos ver también, si googleamos, en las páginas web, en los portales de distintas líneas editoriales, lo que se comenta, lo que se titula de la crisis universitaria. El primero del portal El Mundo, la crisis universitaria y la crisis de entendimiento. El segundo del portal de BTV, donde titula Federación de Estudiantes Universitarios condena la suspensión del servicio del comedor de la UCB. Bueno, bienvenido, profesor Amalio Belmonte. ¿Qué es la crisis universitaria? Bien, muchas veces, buenas tardes igualmente y saludo mucho el programa y su contenido. Es decir, muchas veces se piensa que el problema de la universidad, y hay razones para pensar lo que es así, es solamente de presupuesto, pero resulta también que es un problema de carácter político porque hay una percepción del gobierno que la hostiliza, que la acerca y obviamente también eso impide que podamos solucionar el problema de déficit presupuestario. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa en lo siguiente, es decir, la universidad está para ampliar su capacidad de desarrollar conocimientos, de producir cultura, de producir tecnología, de cumplir con el país. En la medida que no tenga los recursos para cumplir con esa actividad, obviamente se genera una crisis ya no solamente de carácter administrativo, sino también académica y política. Además, el gobierno nos ve como enemigos, como adversarios. Un gobierno sensato debería ver la universidad como una suerte de aliado para resolver los problemas de Venezuela. No lo ve así. Nos ve como una institución que hay que, diríamos, cercar, que hay que intimidar, que hay que controlar, y es una forma equivocada, sin lugar a duda. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el presupuesto? Durante los últimos años el presupuesto ha ido disminuyendo de forma tal que en este momento, de acuerdo con lo que se solicita, apenas se nos otorga el 38%, y con eso es imposible que podamos funcionar normalmente y podamos crear programas alternativos o podamos hacer crecer la universidad.
Los servicios estudiantiles son afectados también por esto, no solamente en lo académico, sino también en aquellos servicios específicos, como el comedor, el transporte y todo aquello que tiene que ver con las becas y las pasantías. De esa forma también el sector estudiantil se ve afectado. Por una parte, no hay manera de cumplir totalmente con las expectativas de carácter académico, por los problemas de los paros, por la carencia de recursos, por la remuneración de los profesores, porque no hay cómo comprar insumos para las investigaciones, los trabajos de campo, en fin, las salas clínicas. Pero también con respecto a los servicios estudiantiles, el servicio del comedor. Mire, la inflación donde se expresa con mayor fuerza es en los insumos que utiliza el comedor. 305% ha crecido, o sea, elevado los precios para el servicio del comedor universitario. Eso impide que podamos cumplir con el servicio de manera adecuada. Y así podríamos señalar otros problemas que tienen que ver con este servicio que podemos desarrollar posteriormente. Marco, bienvenido a Dale con Todo. ¿Qué opinan los estudiantes en su día a día cuando no pueden estudiar de manera regular porque les cierran sus aulas? Bueno, la situación de todo esto es muy crítica. Se han intentado hacer muchas actuaciones a nivel del movimiento estudiantil que logran retroceder la bruta retaliación que tiene el gobierno nacional en cerrar las universidades mediante la vía de la fuerza. La vía de la fuerza implicada a través de que no vamos a darle recursos a las universidades para que las personas tengan un futuro propio, progresen y estén establecidas, ya que hoy en día un estudiante tiene que debatirse o entre desayunar, comprar una guía o pagar el transporte para moverse a su casa. Vamos un momento a un corte y volvemos con más de Dale con Todo. Mira, en primer lugar, los profesores en general siempre tienen como norte y como elemento primordial es que la universidad debe estar abierta para dirimir a través de la participación y las luchas los problemas que tiene la universidad y también los problemas que tiene el sector docente. Lamentablemente, a veces uno tiene que acompañar o tiene que diseñar esquemas de paros escalonados porque lamentablemente el gobierno no tiene escucha activa, sino simplemente oye y que de una u otra manera obligan al sector docente a buscar ese instrumento como un mecanismo para generar conquistas, generar derechos y lograr derechos. ¿Qué mensaje le decimos a los estudiantes? Bueno, dos cosas. En primer lugar, siéntanse el día de mañana que estos docentes hoy están demandando una serie de derechos para poder garantizar que la generación de relevo que se incorpora a la universidad sea la mejor, tenga la mejor remuneración. Y segundo, que bueno, que a pesar de que nosotros de una otra manera se obliga por el trato del gobierno y por la política del gobierno hay a paro, bueno, entiendan y sepan que ese profesor es padre de familia, vive la realidad también y necesita también de los medios necesarios para poder hacer su trabajo acorde a lo que dice la Constitución. Es decir, el rol docente tiene una elevada misión y así lo dice la Constitución, debe estar ganando de acuerdo a esa elevada razón a la cual la Constitución le asigna, que es nada más y nada menos que la formación de la generación de relevo de los doctores, médicos, ingenieros, es decir, todas las ramas de la disciplina que el país demanda para poder avanzar, desarrollarse y generar un mejor bienestar del mismo. Marco, ¿han recibido respuesta del gobierno nacional ante todas estas protestas, acciones de calle que el movimiento estudiantil ha realizado en los últimos tiempos? ¿O ustedes sienten que se hacen oídos sordos? Y otra pregunta que te haría, ¿sientes que el gobierno nacional los ve a ustedes como enemigos? Pues en efecto, nosotros lo que hemos recibido son comunicaciones del ministro en que nos va a recibir, luego nos recibe, no nos da respuesta, después no le responden a los profesores, se atrasan en la mensualidad del pago de todos los profesores que son a tiempo completo y a tiempo medio, lo cual genera totalmente una crisis donde todos los profesores se sienten asfixiados, no solamente por la gran inflación que tiene el país, sino que además el trabajo en el cual ellos tratan de mantener sus bienes y servicios no lo pueden tener, porque no hay cómo pagar ese salario. Ahora bien, nosotros básicamente y tácitamente entendemos que somos unos enemigos
por parte del gobierno nacional, ya que el gobierno nacional no quiere mentes críticas, no quiere mentes que le hagan choque, que le hagan crítica fuerte al Estado y en cómo las políticas públicas que ellos están aplicando son totalmente las más erradas y tampoco piden consulta a nadie, porque sabemos el objetivo de ellos de generar un sistema donde la persona tenga el estancamiento para tener una dependencia total del Estado. Profesor Amalio, la universidad, se supone, es el capital humano calificado para sacar el país adelante. ¿No debería la universidad darle respuesta al país en base a su investigación, en base a conseguir una manera lógica y profesional de sacar al país adelante en todos los puntos en los que está estancado nuestra nación? Yo voy a citar a una persona que ahorita no tiene buen perfil internacional, que es el expresidente Lula. El expresidente Lula hizo una cosa muy buena en Brasil, que es que unió el esfuerzo de las universidades, del sector privado y del gobierno. ¿Para qué? Para tratar de resolver la crisis que tenía Brasil, o que todavía tiene Brasil. Es decir, eso fue muy inteligente, porque es lo que debe ocurrir en Venezuela, que es sumar todo el capital intelectual que tienen las universidades en diversas áreas, sobre todo en el caso de la UCB, tiene múltiples áreas de investigación donde puede aportar muchísimas cosas que el gobierno podría utilizar para atenuar la crisis o para resolver la crisis. No lo hace, nos utiliza, y nosotros hemos intentado establecer una política de diálogo, que es lo correcto. No somos antigobierno desde el punto de vista de político per se, simplemente nos defendemos frente a las amenazas de la autonomía. Pero ocurre que el gobierno no crea zonas de entendimiento en todas las áreas. Podemos simplemente aportar elementos con respecto a las ciencias de la salud, la ciencia del suelo, los problemas de carácter social, la arquitectura, es decir, muchos modelos de vivienda, muchos más lo que tienen que ver con el funcionamiento de la economía venezolana, se podrían construir y se construyen en la universidad, y muy bien podríamos combinarlo con el esfuerzo del Estado para resolver la crisis, pero no ocurre por la hostilidad que estamos viviendo y por las limitaciones de carácter presupuestario. Marcos, el tema del carnet universitario, el tema del comedor universitario. El presupuesto, bien o mal, llega a la Universidad Central. Sin embargo, los estudiantes no cuentan con el carnet, y a eso se le une que hay que hay un aumento en el transporte, hay un aumento en la comida, la escasez de la comida. El estudiante necesita sus servicios básicos como el comedor, el transporte y el carnet universitario. ¿Qué opinan los estudiantes sobre quién tiene la culpa en este tema? ¿Las autoridades universitarias o el gobierno nacional? Bueno, nosotros básicamente pensamos que la culpa no es de las autoridades universitarias. Las autoridades universitarias están recibiendo un presupuesto asfixiante que solamente sirve para pagar jubilados y pensionados y los gastos fijos de la universidad. Entonces, de todas nosotros convocamos y queremos interactuar no solamente con el sector de las autoridades universitarias, sino también con todo el gremio profesoral, en que involucremos y unifiquemos las luchas, porque es la única forma de darle un retroceso brutal de manera contundente al gobierno nacional, que deje de pensar que las universidades son la amenaza de la nación. La amenaza de la nación es tener a todos unos muchachos por más de 5 o 6 veces sufriéndolo a paro el sector profesoral, a paro el sector administrativo, por no tener cómo mantener todas esas necesidades básicas para tener una educación de calidad. En medida que tengamos una educación de calidad, tenemos unos mejores profesionales para acomodar nuestro país. Profesor Amalio, se ha escuchado mucho entre los pasillos, los estudiantes, incluso afuera y en algunos medios de comunicación, que las autoridades no quieren mostrar las cuentas, que es algo así como un manejo a escondidas o algo que no está muy claro. Si yo soy estudiante, profesor, obrero de la Universidad Central de Venezuela y quisiera saber cómo se gasta el presupuesto de la universidad o de la nación para la universidad, ¿dónde puedo buscar? O sea, yo me puedo meter en la computadora y ver exactamente cuánto se gasta en el presupuesto universitario. Sí, hay que admitir que hay una prédica constante, diríamos malsana, o en todo caso malintencionada, por decirlo de alguna manera, del gobierno, mediante la cual dice que la universidad es una suerte de caja oscura que no rinde presupuesto. Yo le quiero decir a todas quienes nos están viendo que cada 3 meses y cada mes hay que rendir cuenta para que pueda regresar a la universidad en ese cronograma de pago que tenemos con respecto al Ejecutivo. Para que nos puedan aportar los 2avos hay que rendir cuenta cada 3 meses. Ahora se ha hecho cada mes. Esa prédica del gobierno entonces no tiene sentido. Por otra parte, la Contraloría General de la República vigila a la universidad y hay una Contraloría Interna también
que revisa todo lo que tiene que hacer con el gasto universitario. Y la página de la universidad del vicerrector administrativo permite evidenciar o constatar cómo se gasta el presupuesto universitario. Lo que ocurre es que para esconder el problema verdadero, la causa verdadera, el gobierno acude a ese ritornello de decir que nosotros nos dimos cuenta que no hay claridad en la ejecución del presupuesto, y eso no es cierto. Lo cierto es que las cuentas están claras, pero el presupuesto está deficitario. Vamos a seguir escuchando lo que opinan los compañeros de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a un corte y volvemos con más de Dale con Todo. Seguimos aquí en la última parte de Dale con Todo, escuchando lo que opina nuestra autoridad universitaria y nuestro compañero estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, Marcos Cardoso. Marcos, ¿qué le dirías tú al estudiante universitario? Porque se ve cierta apatía, no es el mismo movimiento de otros años que ha salido a la calle, que ha sido contestatario. ¿Cuál es la visión sobre lo que piensa el estudiante en general? ¿Hay apatía o hay ganas de luchar por la universidad? En primera instancia, vale acotar que nuestra universidad hoy en día tiene una gran fracción que busca la apatía porque se dedica a trabajar, se dedica a buscar comida, se dedica a buscar medicina, se dedica a ayudar a los padres en cómo sustentar un hogar. Es decir, el estudiante venezolano que se encuentra de manera apática está representando muchísimos retos en el hogar venezolano y en su vida cotidiana para poder mantenerse o más o menos costear sus gastos a nivel de la carrera. Mientras que el estudiante que tiene las ganas de luchar, el estudiante que tiene las ganas de defender su universidad, no solamente defenderla por decir defenderla, sino defender su autonomía, defender sus espacios, defender sus servicios, está encasillado en un tema de politizar el movimiento estudiantil. Nosotros tenemos que bajarle un poquito al tema de politización del movimiento estudiantil y enfocarnos en darle respuesta a todo el sector universitario que así lo necesite. Porque nosotros no podemos, como estudiantes, enfocarnos en problemas políticos externos cuando tenemos una crisis universitaria que nos está ahogando a todos. Cuando digo esto, me refiero básicamente a una federación de centros que la vemos mucho más de manera mediática que de manera activa en la universidad, dándole respuesta a todo el sector universitario que lo necesita urgentemente. Como por ejemplo, una feria de guías, que no se hace para nada. Mientras que sí tenemos un sector universitario que se encarga de dar de manera mediática su mensaje. Profesora Mario Belmonte, si tenemos que encontrar una solución a la crisis universitaria, ¿cuáles serían los pasos que darían las autoridades, en este caso de la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades en general? ¿Están dispuestos a seguir dialogando con el gobierno? Se vio que hace poco la Asamblea Nacional nombró una comisión para tocar este punto, pero ¿cómo podemos hacer esa conexión entre el gobierno nacional y la universidad en general para buscar la solución? Porque entendemos que la universidad es la que está dada a formar el capital humano con todos los profesionales que pueden sacar al país adelante. Claro, Rael, tienes mucha razón en cuanto a lo siguiente. La universidad es un centro de convergencia, de pensamientos diversos, pero con respeto mutuo. Eso le permite entonces constituirse en un punto para comenzar a discutir con aquellos que nos adversan la posibilidad de actuar conjuntamente. Hay muchas acciones, muchos productos de la universidad, intelectuales me refiero a esto, una capacidad intelectual que pudiera muy bien coincidir con los objetivos del gobierno. O sea, hay áreas donde nos podemos entender, siempre y cuando el gobierno entienda que tiene que respetar la autonomía, que tiene que respetar la diversidad, que no somos una suerte de prolongación ideológica del gobierno, no lo somos. Y nosotros entender también que el gobierno tiene su propia perspectiva, pero la perspectiva del gobierno la respetamos, pero pensamos que tiene que haber un punto de encuentro y el punto de encuentro es unir los esfuerzos para enfrentar los problemas del país, pero para ello tiene que haber respeto de un lado y de otro y el respeto nuestro existe y la tolerancia existe, pero del otro lado parece que no hay suficiente capacidad para entenderlo así. Vamos a seguir escuchando a nuestros panas de la Universidad Central de Venezuela. Ajá, Eduardo, ¿has escuchado que viene otro paro de la Universidad Central de Venezuela? Sí, ya se escucha. ¿Qué opinas tú de eso? Me parece que la lucha, por muy justa que sea, el mecanismo de lucha es el incorrecto. Ya se han dado paros en diversas ocasiones y no han llevado a los fines que se busca. Y me parece que el gremio de profesores en conjunto del gremio con el gremio de trabajadores y con la Federación de Estudiantes deberían buscar mecanismos de lucha más acertados. Los derechos de los profesores no están por encima de los estudiantes, ¿verdad? Me parece que derecho es derecho y no hay que pisotear el derecho de nadie.
por más de que se sobreentienda a veces que un paro signifique que se esté violando el derecho al estudiante, no quiere decir esto, porque también es un mecanismo de lucha. El problema es que es incorrecto el mecanismo de lucha, no está trayendo los dividendos esperados. ¿Desde cuándo no comes en el comedor universitario? Alrededor de un año. El comedor universitario creo que no abre desde hace más de 6 meses, 7 meses. Ok. ¿Tienes carnet estudiantil vigente? No, mi carnet caducó alrededor del 12 de febrero del 2013. Bueno, esas son las impresiones que hemos tenido de todos nuestros estudiantes, de la comunidad universitaria en general. Bueno, el tiempo en televisión es bastante corto, se nos está acabando este espacio. Quisiera una reflexión final del profesor Amalio Belmonte, una reflexión final del compañero Marcos Cardoso, a toda la comunidad universitaria y a todo el venezolano en general. Marco. Bueno, yo pensaba que primero le tocaba al profesor. Es válido. Yo pensaba que primero le tocaba al profesor. Bueno, nosotros, nuestra reflexión va muy profundamente dirigida a nuestro sector universitario. Hay que enfocarnos todos y cada uno de nosotros, compañeros, en actuar de manera conjunta, cohesionada y de manera coercitiva con el sector profesoral y sobre todo con los más afectados y los más malinterpretados en esta situación, que son las autoridades universitarias. Las autoridades universitarias están dando el pecho por la universidad y nosotros, así como ellos, tenemos que acompañarlos con un discurso coherente y definido para defender nuestra universidad y todos sus servicios para tener una educación de calidad. Profesor Amalio. Sí, se ha mencionado mucho el problema del comedor y yo quiero decirles muy responsablemente que el factor que limita, que impide que podamos cumplir con lo que los estudiantes esperan es la falta de presupuesto y la falta de comprensión del gobierno. Entonces es muy importante que se entienda eso, porque la inflación, donde se acentúa con mayor fuerza, es en todos aquellos insumos que requiere para que el comedor funcione normalmente. Y por otra parte, nos ha gustado mucho la idea de que la universidad tiene que estar abierta para que pueda luchar, para que pueda desarrollar sus actividades académicas y para que pueda seguir reclamando todas aquellas cosas que la comunidad espera de nosotros y que los estudiantes también nos están exigiendo. Una universidad abierta, tolerante como la que es, y ojalá haya capacidad del gobierno para entender el problema y entender que la autonomía es un principio básico que exige respeto y exige comprensión. Bueno, queridos amigos, esto fue Dale con Todo. Un espacio que se abre para escuchar al venezolano común. Muchas gracias al profesor Amalio Belmonte. Muchas gracias, Marco, por atender a nuestra invitación. Será hasta una próxima oportunidad. Soy Ryan Rojas y me despido, no sin antes decirle, por favor, cuídense. Recuerden que el capital humano más importante para sacar a Venezuela adelante son ustedes. Hasta luego.